5 días. Fueron exactamente 5 días más los que tuvo que esperar Sí para finalmente iniciar el proceso de mudanza a la nueva mansión que acababa de adquirir, gracias al estupendo trabajo de negociación de su asistente Fairs. Al inicio, la negociación por la compra debió demorar por lo menos un par de meses, pero gracias a los contactos de Fairs, la casa ya pertenecía a la familia Panich, y en exactamente 15 minutos más, el auto de Sí estaría atravesando el portón principal de la imponente mansión, llevando a su esposo y su ama de llaves dentro. «¡Hey, cuidado con eso!», regañó Ned a uno de los trabajadores de mudanza, persiguiéndolo de cerca hasta asegurarse de que dejara cada mueble en el lugar correcto. La mansión aún no había sido del todo equipada, pero la ansiedad de Sí por dejar el departamento de su amigo y empezar una vida a solas con su esposo hizo que la mudanza se realizara en tiempo récord. Ya tendría tiempo más tarde para preocuparse por los muebles. «Ya casi llegamos. Te va a gustar tu habitación», se dirigía así con tono alegre y rostro brillante a su esposo, quien trataba de memorizar el camino a través de la ventana. «Es muy lejos», oyó Sí murmurar a su esposo. «¿Lejos?», repitió Sí. «De la universidad. No podré ir a pie, es muy lejos», explicó Nuniu, mirando por primera vez en todo el camino el rostro de su esposo. «Claro que no irás a pie, te llevaré todos los días y Nat te recogerá cuando no pueda hacerlo», rió Sí por las palabras del menor. «¿Recogerme? ¿Otra vez?». La voz de Nuniu era clara, en una molestia por la noticia. Sí apretó los labios para no estallar y empezar a discutir. En los últimos días, la pareja había discutido mucho sobre las nuevas reglas de Sí para el cuidado de Nuniu, que incluían no dejarlo cocinar ni hacer nada en la casa, a menos que él esté observando, no salir solo a ningún lado sin la compañía de Nat y responder todas las llamadas a cualquier hora del día. Nuniu, por supuesto, argumentó contra las titánicas reglas, y más fuerte se hizo la discusión cuando mencionó que quería obtener su licencia de conducir. Sí, por nada del mundo iba a darle un auto hasta que esté seguro de que Nuniu estaba completamente enamorado de él. A pesar de los grandes pasos y el increíble acercamiento de la pareja, Sí aún tenía miedo de que su esposo huyera apenas tuviera una oportunidad, o peor aún, que Max tratara de llevárselo. «Nuniu, creo que está bien, así no estarás solo todo el tiempo, y la casa es grande como para que puedas distraerte si quieres estar solo», intervino Nat desde el asiento de atrás, tratando de bajar el calor de las llamas. Nuniu dio un suspiro derrotado. No sabía en qué momento su amigo se había aliado con Sí. «Eso es arriba, déjelo cerca de la ventana, en la habitación de la derecha», indicó Ned, una vez más al hombre de la mudanza. «Das miedo con esa actitud. Cualquiera pensaría que es tu casa», salió James de la cocina, sosteniendo un bol de helado en manos. «Solo quiero lo mejor para Nuniu. Sí va a traer a Nuniu a este lugar, y aunque se parezca en algo a la mansión en Boston, no es lo mismo», observó el abogado. James se encogió de hombros, tomando asiento en el sofá que acababan de colocar los hombres de mudanza. «¡Hey, ten cuidado con eso!», amenazó Ned, al ver a su novia a punto de apoyar el bowl de helado en uno de los brazos del sofá. «¡Ay, eres peor que mi madre!», se quejó James, poniéndose de pie de regreso a la cocina. Ned estaba a un paso de ir en búsqueda de su novio, cuando el sonido de un auto estacionándose llegó a sus oídos. El abogado inmediatamente salió a recibir a los nuevos habitantes de la mansión. «¡Hey, llegaste!», corrió Ned al auto, abriendo la puerta del copiloto para Nuniu. «Gracias por el buen recibimiento», se quejó Sí, con un tinte de celos al ver al abogado
ahogar a su esposo en un fuerte abrazo. —¡Guau! ¡Es enorme! —elogió Nuniu maravillado, viendo más de cerca la imponente mansión. Los ojos de Sí se llenaron de orgullo ante la reacción de su esposo. —¿Y aún no has visto tu habitación? Pasé 2 días escogiendo todo. Ned tomó la mano del muchacho, llevándolo a paso apresurado dentro de la mansión. Dentro de la mansión, el joven y ahora solitario Nuniu se encontraba recostado en su cama, envolviéndose con las mantas, tratando de hacer a un lado el terrible sonido de los relámpagos causados por la gran lluvia que caía fuera de la mansión. Nuniu no podía evitar temblar y asustarse cada vez que un nuevo relámpago rompía el silencio de su habitación, y menos aún si esto impedía su capacidad auditiva para notar los otros ruidos a los que debía estar alerta. Era la 1 a.m. y el joven heredero y esposo de Seabrook abrazaba con todas sus fuerzas su gatito de felpa, esperando que su temor y su llanto no despertaran los espíritus dentro de la habitación. Finalmente, una luz que penetró por la ventana de la habitación a causa del relámpago que rompió como si algo estuviera explosionando en sus oídos, hizo que dejara su lugar seguro en la cama y corriera en búsqueda de auxilio. —Nuniu, ¿qué haces acá? —habló un somnoliento Sí, luego de ser despertado por el abrupto golpe de su puerta, al ser abierta con fuerza y rigidez. —Yo... Nuniu permanecía de pie en la puerta, petrificado por el ruido de la lluvia que caía y el pensamiento que estaban persiguiéndolo. Sí observó confundido a su esposo unos segundos hasta que un nuevo relámpago se hizo resonar dentro de la habitación y el joven muchacho dio un salto sobre la cama al lado de su esposo. —¿Estás bien? Son solo relámpagos —consoló Sí, acariciando la espalda de su esposo, que estaba completamente encogido sobre la cama, temblando. —Nunca me gustaron las tormentas, las odio, y ese espíritu aparece en medio de las tormentas —lloró Nuniu, acurrucándose él mismo dentro de las sábanas. —¿Espíritu? ¿Qué espíritu? —repitió Sí con máxima confusión. —Déjeme dormir con usted, por favor. Si regreso, ese espíritu me atrapará —seguía llorando Nuniu, envuelto entre las sábanas. Sí se olvidó de su pregunta inicial al oír la petición de su esposo. De alguna manera, el comportamiento de Nuniu le era divertido y adorable. —Está bien, duerme acá si te hace sentir mejor. Sí volvió a acostarse, trayendo a su esposo dentro de sus brazos. Nuniu no lo pensó 2 veces para acurrucarse y aferrarse a los brazos protectores de su esposo. Esa noche sí sintió que muchas cosas buenas estaban por venir. En un departamento en la zona residencial de la ciudad, 2 hombres disfrutaban de su primera noche solos después de 2 semanas de su convivencia con sus queridos amigos. —¿Por qué sonríes? —interrogó James a su novio. —Por nada —sonrió Ned más ampliamente, tomando un sorbo de la bebida que degustaba en compañía de su novio, disfrutando la lluvia que caía por fuera de la ventana. —Tú hiciste algo, ¿no? —insistió James, mirando acusadoramente a su novio. Ned mostró su mirada más pícara, dejando el vaso que tenía en manos para luego tomar a su novio entre sus brazos. —Solo digamos que le hice un favor así —habló el abogado, besando el cabello de su novio. —¿Qué hiciste? Ned se soltó del abrazo de su novio, enfrentándolo con mirada severa. —¿Sabías que Nuniu le tiene miedo a las tormentas? —respondió Ned con tono divertido. —Sí, y no creo que hayas causado una tormenta a propósito. No, no hice eso, pero ¿sabías que Nuniu cree en los fantasmas? James abrió los ojos como platos, no queriendo creer lo que su novio le estaba insinuando. —¿Qué le dijiste a Nuniu? —presionó el doctor una vez más. —Nada grave, solo que en su habitación hubo
un fantasma hace varios años y ese espíritu de esa persona sigue rondando la habitación en búsqueda de su siguiente víctima, sobre todo los días de tormenta, rió Ned pícaramente. James quedó estático por un par de minutos, imaginándose lo asustado que debería estar Nunu en estos momentos. ¿Te volviste loco? ¿De dónde sacaste ese disparate?, regañó James a su novio. ¿No lo ves? Nunu tendrá tanto miedo que correrá a la habitación de sí por protección, se defendió Ned, moviendo ambas cejas de arriba a abajo con una expresión divertida. ¿Ya sabes lo que hará si Nunu se mete en su cama voluntariamente?, estalló James, buscando las llaves de su auto. Sí, no va a hacer nada. No va a ser tan tonto de arruinarlo, trató de calmar el abogado a su novio. Eso espero, cariño, o mañana, juro que te arrepentirás, amenazó James, regresando a la cama. A la mañana siguiente, 3 hombres se miraban fijamente, compartiendo una taza de café en la terraza de la mansión de los Panish. Y por tercera vez, prometo no volver a contarte historias de fantasmas a Nunu, repetía Ned una vez más el juramento, para tranquilidad de su amigo, que a pesar de haber pasado una noche agradable sosteniendo en brazos a su esposo, no compartía la idea de asustarlo con cuentos de fantasmas. «Es en serio, Ned. ¿Sabes que Nunu me pidió que trajera una cura para que exorcizara su habitación? Solo quería ayudarte. No pensé que se lo fuera a tomar tan en serio», rió Ned divertido, colocando su taza de café sobre la mesa. «¿Y qué tienes planeado para hoy? Solo te queda este fin de semana antes de que Nunu empiece la universidad», cambió el tema James, probando un trozo de los pastelitos recién hechos por Nat. Sí miró en dirección del jardín, fijando su mirada en su joven esposo, que caminaba muy alegre en compañía de Nat. «No lo sé, creo que a estas alturas lo mejor es que solo permanezcamos acá, viendo algunas películas», habló Sí en un solo suspiro. «¿Y por qué no un picnic?», propuso Ned, robando una cucharada del pastelillo de su novio. «¿Picnic? ¿Entre nosotros?», repitió Sí con ironía. «Pueden ir a algún lugar parque cerca. El verano ya se está acabando y será una buena ocasión para que respiren aire fresco», explicó Ned, robando otro bocado del postre de su novio. «No sería mala idea. Nosotros iremos con ustedes», apoyó James a su novio, golpeando su mano ligeramente, alejándolo de su delicioso postre. «Aún así, no creo que quiera salir conmigo. Sigue molesto por lo del auto y su licencia», habló Sí, dirigiendo una mirada lamentable al jardín. «¿Sigues rehusándote? ¿Crees que Nunu va a cruzar la frontera y llegará a América en auto?», respondió Ned. «No sé qué cosas no haría si accedo a eso. Ya ven lo que pasó en la universidad. Pero volvió por ti, Sí, porque le importas. Si quieres hacer que te diga que te ama, empieza a confiar en él y dale algo de libertad», intervino James con voz serena y firme. «¿Más libertad de la que ya le he dado? Déjalo ir a la universidad y caminar por las calles en compañía de Nat. No es precisamente una completa libertad salir con él. Déjalo hacer algunas cosas por su cuenta, que vea que confías en él», habló Ned. «Está bien, consideraré lo del auto», se rindió Sí finalmente. ¿Cómo has estado?», habló Nunu con voz incómoda a su amigo y ama de llaves. Nat sabía perfectamente a qué se debía la incomodidad en el tono de voz del muchacho. «Estoy bien. Mi relación con Max no tenía ningún futuro. Creo que estoy mejor solo y dedicándome a trabajar y estudiar luego», respondió Nat con voz serena. Los 2 muchachos se encontraban dando vueltas en el extenso jardín, alejados de la mayoría que disfrutaban de un poco de café en la terraza. Lo cierto era que Nunu estaba disgustado con su esposo por negarse una vez más a dejarlo obtener su licencia de conducir y había estado evitándolo el resto del día luego de la discusión.
Max es una buena persona. Estoy seguro que solo está confundido. Sí, así es. Entonces, que este tiempo les sirva para pensar y despejar sus ideas. No pienso seguir arriesgándome a que me rompan el corazón con esperanzas absurdas, estableció Nat firmemente. ¿Qué fue lo que pasó? Creí que ya lo habían resuelto cuando estuvimos en su departamento. Nat pensó detenidamente en su respuesta. No sabía si decirle a Nunyu que la razón de su ruptura con Max fue él. La certeza de saber que Max aún guardaba sentimientos por él podrían solo confundir a Nunyu y acabar con la última esperanza de Seabrook. Lo peor que podía hacer, bueno, lo mejor que podía hacer Nat era callar. Necesito a alguien que me dé seguridad y preste su atención en mí. No pido que sea las 24 horas, al menos un poco de su tiempo es suficiente. Pero Max es de esas personas que se obsesionan fácilmente y se dedican casi el 90% a su trabajo. Últimamente ya no teníamos tiempo de vernos ni de hablar. Mintió Nat a medias, pues en cierta parte lo que dijo era cierto. Max no se había preocupado por él lo suficiente desde que Nunyu apareció en su vida. El Max que conocí en Boston no era así, era una persona que lo entregaba todo, alguien capaz de hacer muchos sacrificios. El tono de voz de Nunyu se hacía más melancólico conforme sus palabras morían en sus labios. ¿Tú aún sientes algo por Max? Nat titubeó un segundo en hacer su siguiente pregunta. Nunyu dirigió una sincera y dulce sonrisa al ama de llaves antes de responder. No, lo de Max fue hace mucho tiempo. Sentí mucha admiración por él en ese entonces, pero nada más. Cuando me enteré que había partido, no sentí dolor y lo asimilé fácilmente. La simpleza, rapidez y firmeza en las palabras de Nunyu hicieron que Nat respirara tranquilo y se diera cuenta que el único confundido en toda esta situación era su exnovio. ¿Te sentirías mejor si te presento a alguien?, bromeó Nunyu, distrayendo al ama de llaves de su melancolía. Nat sonrió, golpeando traviesamente el brazo del menor. Nunyu, en respuesta, golpeó el brazo de Nat, alborotando luego su cabello para después salir huyendo. El jardín de pronto se llenó de risas y una divertida persecución entre dos jóvenes que solo querían dejar atrás los tormentosos recuerdos de una relación que moría para uno y renacía por el bien del otro. Si tan solo pudiera reír así cuando está conmigo. Sí, suspiró pesadamente, observando a su esposo jugar con Nat en el jardín. Ned y James se dirigieron miradas cómplices, tomando el último sorbo de su taza de café. Lo que tú necesitas es comenzar, ganarte a Nunyu desde cero, trajo así de regreso a la conversación James. Sí, dirigió una mirada confusa a sus amigos. ¿Has oído hablar de los 7 pasos del buen conquistador?, agregó Ned, ganando una mirada más confusa del presidente de Systematic Company. ¿De qué rayos hablan?, recuperó sí el habla. Ned arregló su postura en la silla, enderezando su columna para luego reclinarse sobre la mesa en dirección a su amigo. Cuando no sabía cómo declararle mis sentimientos a James, leí un libro sobre técnicas para conquistar, susurró el abogado lentamente en oídos de su amigo. No hay necesidad de susurrar, tonto. Leí ese libro el día siguiente en tu casa, habló James con tono molesto. Ned giró el rostro, dirigiendo una sonrisa pícara a su novio, que no pudo evitar sonrojarse al recordar después de qué día leyó aquel libro en casa del abogado. ¿Un manual para conquistar? ¿Me estás hablando en serio? ¿Tú usaste un manual para seducir a James? Se dirigió sí a su mejor amigo, con mirada incrédula. Ned sonrió tontamente, mientras que James quería que se lo tragara la tierra. Parecía que no fue tan buena idea contar sobre la existencia del manual a su amigo. Lo único que tienes que hacer
Es leer el libro y listo. Nunu te dirá que te ama en lo que menos te des cuenta, exclamó alegremente el abogado. Ni lo pienses. Usar este tipo de cosas no va conmigo, respondió Sí. ¿Quieres que te recuerde que pasaste todo un día viendo doramas para obtener ideas de cómo confesarte a Nunu? Contraatacó el abogado con una limpia sonrisa victoriosa. Era el turno ahora de Sí, para sonrojarse ante el bochornoso recuerdo de la mirada extraña de su amigo cuando lo encontró en su oficina revisando cada página de doramas existentes. Está bien. Cuando puedas dame ese dichoso libro, se rindió Sí. De hecho, acá lo tengo, respondió Ned, sacando el pequeño libro del bolsillo interno de su saco. Sí se quedó sorprendido con el exceso de confianza de su amigo, en que terminaría aceptando el uso de aquel libro para conquistar a su esposo. Solo tienes que seguir los pasos puntualmente y verás los resultados, animó Ned a su amigo, que se encontraba hojeando rápidamente las páginas del pequeño manual. Los 10 pasos del buen conquistador, autor anónimo, porque no me sorprende, susurró Sí, leyendo la portada del libro. Tienes que seguir cada paso tal como lo dice el libro, repitió James, como un profesor explicándole un difícil problema matemático a su alumno. Sí asintió levemente con la cabeza, guardando el pequeño libro en el bolsillo de su chaqueta. Después de haber sido completamente convencido de que no había ningún fantasma viviendo en su habitación con intenciones de desaparecerlo, Nunu, el joven muchacho de 20 años, se encontraba casi preparado para dormir, por primera vez por toda una noche en la enorme cama que estaba preparada solo para él. La tarde fue amena y divertida, gracias a la presencia de Nat que lo hacía olvidar de sus rencillas actuales con su esposo. A veces Nunu se preguntaba si estaba haciendo bien en darle una oportunidad así, aunque tampoco era como si le estuviera dando una oportunidad. Nunu solo quería mantener la fiesta en paz, sin ningún incidente de por medio, hasta que llegara el tiempo en que su libertad estaría asegurada, con la anulación del matrimonio, una vez realizada la transferencia y fusión de las dos empresas. Aunque Nunu tenía que admitir que habían ciertas cosas en el comportamiento de Sí que lo hacían dudar sobre la obtención de su libertad, ni él mismo podía explicarse cuál fue el sentimiento que lo hizo correr de regreso con su esposo aquel día. Su corazón era una mezcla de sentimientos inexplicables que se negaba a resolver. Su debate interno no lo dejaba tranquilo por las noches, cuando las luces se apagaban y no tenía Nat o sus amigos para distraer sus pensamientos. Nunu no quería enamorarse. Desde el primer día se prometió ser paciente y esperar a que todo termine para volver a casa. Por ahora, todo parecía estar mezclado. Es más, era muy confuso. ¿Cómo te enamoras de alguien que te causó tanto daño? ¿Qué te garantiza que esa persona no volverá a cambiar y terminarás más lastimado que al principio? ¿Cómo proteges tu corazón del inevitable sentimiento que va creciendo día a día? ¿Nunu? Sí, se asomó ligeramente su cabeza por la abertura de la puerta, escaneando la habitación de lado a lado en busca de su joven esposo. Nunu oyó el llamado de su esposo, retirándose del balcón donde había estado los últimos 40 minutos, divagando en su propio debate interno. ¿Qué haces allá afuera? Hace mucho frío, te vas a enfermar. Sí entró a la habitación, tomando una sudadera que yacía sobre la cama, colocándola a su joven esposo como si estuviera vistiendo un niño. Está bien, puedo solo. Nunu colocó sus manos sobre los bordes de la polera, terminando de colocarlas sobre su cuerpo. ¿Podemos hablar un momento?, pidió Sí, tomando ligeramente la muñeca de su esposo recostándolo en la cama. Nunu se acurrucó entre las sábanas, buscando el confort para su congelado cuerpo. Estuve pensándolo y dejaré que Ned te dé clases para que puedas sacar tu licencia, habló Sí con tono sereno,
observando a su esposo directo a los ojos. La sonrisa en el rostro de Nunyu iluminó la oscura habitación. Era la sonrisa que sí deseaba ver, la sonrisa de felicidad que hacía que su corazón se acelerara. Sin darse cuenta, sí empezó a acariciar la mejilla de su esposo. Nunyu cerró los ojos, sonriendo aún por la buena noticia que le acababa de dar Sí. La sensación de la mano en su mejilla le daba una paz que jamás se había imaginado. Nunyu se sentía querido en ese instante. Por un momento las sombras del sí severo y sin escrúpulos desaparecieron de su memoria, dando lugar a un sentimiento que hacía que su corazón saltara de alegría. Me encanta verte sonreír. Quiero hacerte sonreír así todos los días de mi vida. Oyó Nunyu la voz muy cerca de su oído. Instintivamente, después de percibir el calor del cuerpo que yacía a su lado, Nunyu enroscó un brazo alrededor de la cintura de su esposo, dejándose dominar en ese instante del sentimiento que no debía nacer. Gracias, gracias, susurró levemente el muchacho, cerrando los ojos que ya se sentían pesados, entrando a la tierra de los sueños, donde solo por esa noche dejaría atrás su debate interno y se entregaría a la sensación de amar y ser amado. Te amo, Nunyu. Sí colocó sutilmente sus labios sobre los labios de su joven esposo en un tierno y dulce beso. Nunyu sonrió por un segundo, embriagándose de la dulzura que producía los labios de Sí sobre los suyos. A la mañana siguiente, Nunyu despertó solo en su habitación, mientras que por otro lado, un decidido Sí daba lectura al mágico libro entregado por sus amigos el día anterior. Después de la estupenda noche que Sí había pasado durmiendo al lado de su esposo como si el mundo no existiera, el presidente de Systematic Company estaba decidido a tomar todos los riesgos y obtener las tan anheladas palabras de labios de su joven esposo. Veamos, librito, ¿qué tienes para mí? Sí abrió el libro leyendo el índice, cuyos títulos le parecieron demasiado extraños para su gusto. Los 10 pasos del buen conquistador. Paso 1. Picnic. Paso 2. Paseo en la playa. Paso 3. Poema. Paso 4. Cine. Paso 5. Viaje de fin de semana. Paso 6. Noche de club. Paso 7. Parque de diversiones. Paso 8. Comida hecha en casa. Paso 9. Cena romántica. Paso 10. Regalo sorpresa. Después de leer los títulos, Seabrook se colocó de pie firmemente en medio de su habitación, decidido a tomar todos los riesgos por conseguir las tan anheladas palabras del labio de su esposo.